Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble, lleno de energía y positividad. Ya saben que me encanta traerles contenido fresco y entretenido, cosas que los hagan pensar, reír y por supuesto, estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y el chismecito más jugoso. Y hoy tenemos algo realmente especial. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha encendido las redes sociales hasta el punto de casi explotar, algo que une dos pasiones aparentemente inconexas pero que en el fondo tienen mucho en común, el fútbol y, por supuesto, nuestras queridísimas Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos de lleno en el misterio, la emoción y la especulación que rodea esa supuesta aparición de Kerem y Hande juntos en un partido de fútbol. Y no solo eso, sino que también vamos a analizar a fondo ese supuesto live sorpresa de Kerem que, según dicen, alimentó aún más los rumores, desató la locura colectiva en las redes y dejó a los fans con más preguntas que respuestas. Así que agárrense fuerte, pónganse cómodos y preparen sus palomitas, porque esto se va a poner realmente interesante. Vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar cada pista y a explorar todas las posibles explicaciones para este enigma que tiene a todos hablando. Antes de que empecemos a desentrañar este embrollo que parece sacado de una novela de misterio, quería pedirles un favor rápido. Si son nuevos por aquí y si acaban de descubrir este rinconcito de chismes y diversión, o incluso si ya son parte de la familia, si ya están suscritos y me apoyan en cada vídeo, pero aún no han activado la campanita para no perderse ni una sola notificación, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse al canal, activen la campanita, es gratis y solo toma un segundo, y así podrán estar al tanto de todo el chismecito, las noticias exclusivas, los análisis profundos y el contenido divertido y original que les tengo preparado. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí. Cada suscripción, cada like, cada comentario me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. A desentrañar este misterio futbolístico romántico que nos tiene a todos en vilo. Bueno, ¿por dónde empezamos? La verdad es que esta historia tiene más capas que una cebolla. Es como una muñeca rusa, donde cada vez que abres una, encuentras otra más pequeña dentro. Hace poco empezaron a circular rumores, fotos y vídeos, algunos más creíbles que otros, para ser honestos, que sugerían que Kerem y Hande habían sido vistos juntos compartiendo sonrisas y gestos cómplices en un partido de fútbol. Imagínense la conmoción, el revuelo, el caos. Para los que no lo sepan, aunque dudo que haya alguien que no esté al tanto, Kerem es un apasionado del fútbol, lo ha demostrado en varias ocasiones, tanto en entrevistas como en sus redes sociales. Y Hande, aunque no es tan vocal sobre su afición, también ha manifestado su interés en el deporte en alguna que otra ocasión. Pero, ¿verlos juntos en un estadio compartiendo la emoción de un partido como una pareja normal? Eso es otro nivel. Eso es combustible para la máquina de rumores y especulaciones. La cosa se puso aún más candente, más intensa, cuando se empezó a hablar de un supuesto live sorpresa de Kerem. Al parecer, durante esta transmisión en vivo, que aparentemente fue improvisada y sin previo aviso, algunos fans aseguraron haber visto o escuchado algo que indicaba, de manera inequívoca, la presencia de Hande. Algunos dicen que escucharon su voz de fondo, una risa suave o una frase familiar. Otros afirman haber visto un reflejo en un espejo, una silueta fugaz que, según ellos, solo podía ser la de Hande. La imaginación de los fans es increíble. Son como detectives privados, analizando cada detalle, buscando pistas donde otros solo ven ruido. Por supuesto, la información es confusa, contradictoria y no hay nada confirmado al 100%. No hay pruebas irrefutables, solo testimonios y especulaciones. Pero eso es precisamente lo que hace que todo esto sea tan emocionante, ¿no creen? La incertidumbre, el misterio, la posibilidad de que algo realmente importante esté sucediendo en secreto. Ahora, seamos realistas. Pongamos los pies en la tierra y analicemos la situación con una pizca de escepticismo. Hay que tomar todo esto con pinzas, como dice el refrán. Con la tecnología actual, con los avances en edición de vídeo y audio, es muy fácil manipular fotos y vídeos, crear noticias falsas, generar deepfakes y alimentar rumores sin fundamento. Y en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de figuras tan queridas, tan admiradas y tan seguidas como Kerem y Hande, los fans a veces ven lo que quieren ver.
La esperanza, el deseo de que vuelvan a estar juntos, puede nublar su juicio y hacerlos interpreta. Señales donde no las hay. Sin embargo, también es cierto que donde hay humo, fuego hay. Y la cantidad de información, aunque sea no confirmada, que ha surgido en torno a este tema es bastante considerable. Demasiadas coincidencias, demasiados testimonios, demasiadas especulaciones como para ignorarlo por completo. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar después de analizar toda la información disponible? Pues, en mi opinión, hay varias posibilidades, varias hipótesis que podrían explicar lo que está sucediendo. La primera y la más obvia es que se trate de una simple coincidencia, de una casualidad del destino. Quizás ambos tenían interés en ver el partido, quizás ambos son aficionados al mismo equipo y, casualmente, terminaron en el mismo lugar. Recordemos que ambos son figuras públicas, que se mueven en los mismos círculos sociales y que tienen muchos amigos y conocidos en común. No sería tan raro que se cruzaran en un evento de este tipo, especialmente si se trata de un partido de fútbol importante. La segunda posibilidad, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, es que efectivamente hayan ido juntos al partido y que estén intentando mantenerlo en secreto. Quizás quieren evitar la atención mediática, el acoso de los paparazzi y la avalancha de rumores que inevitablemente se desataría si se confirmara su presencia conjunta. O quizás simplemente prefieren mantener su vida privada al margen de los focos, proteger su intimidad y disfrutar de su tiempo juntos sin tener que rendir cuentas a nadie. En este caso, el live sorpresa de Kerem podría haber sido una forma sutil, discreta, de confirmar su presencia juntos, sin llegar a dar detalles explícitos ni a confirmar nada directamente. Una especie de guiño para los fans, una forma de decir, estamos aquí, pero no queremos que nos molesten. Y la tercera posibilidad, y quizás la más emocionante, la más romántica y la más deseada por muchos, es que haya una reconciliación en puerta. Recordemos que Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, un romance que traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su ruptura dejó a muchos fans con el corazón roto, con la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos. Si estos rumores son ciertos, si realmente hay algo entre ellos, quizás haya una segunda oportunidad para el amor, una posibilidad de revivir la llama y construir un futuro juntos. Y quién sabe, tal vez el fútbol haya sido el cupido que los ha vuelto a unir, el detonante que ha reavivado sus sentimientos. Claro, también existe la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing, una jugada maestra para generar expectación y mantenerlos en el candelero. No olvidemos que Kerem y Hande son dos de las figuras más influyentes, más populares y más cotizadas de Turquía. Cualquier noticia que los involucre, cualquier rumor sobre su vida personal, genera una gran expectación y atrae la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Quizás sus representantes estén utilizando estos rumores, alimentando la especulación y creando una cortina de humo para mantenerlos en el candelero y aumentar su popularidad. En este caso, el live sorpresa podría haber sido una forma inteligente de alimentar la intriga, de mantener a los fans enganchados y de generar titulares sin tener que confirmar ni negar nada. Pero bueno, dejando las teorías de conspiración a un lado, dejando de lado la especulación y elucubración, lo importante es recordar que tanto Kerem como Hande son personas reales, con sentimientos, con vidas privadas y con derecho a la intimidad. Independientemente de si están juntos o no, independientemente de si hay una reconciliación en puerta o no, merecen respeto y privacidad. Y como fans, nuestro papel es apoyarlos en sus proyectos profesionales, alegrarnos por su felicidad y respetar sus decisiones personales, sin importar cuál sea su situación sentimental. No debemos invadir su privacidad, acosarlos con preguntas ni presionarlos para que confirmen o nieguen rumores. Ahora, volviendo al live sorpresa de Kerem, me parece importante destacar que incluso si no hay evidencia concluyente e irrefutable de la presencia de Hande, el simple hecho de que haya generado tanta especulación, de que haya desatado tanta locura en las redes sociales, habla del poder y la influencia que tienen estos dos artistas. Son capaces de encender las redes sociales con solo un gesto, una mirada, un comentario o incluso un silencio. Y eso es algo que no se puede negar. Son dos estrellas que brillan con luz propia, dos personalidades que atraen la atención de todos y dos figuras que generan un gran impacto en el mundo del espectáculo. También es interesante analizar cómo reaccionaron los fans ante estos rumores. Algunos se mostraron escépticos, exigiendo pruebas concretas, pidiendo fotos y vídeos que confirmaran su presencia conjunta. Otros se dejaron llevar por la emoción,
celebrando la posibilidad de una reconciliación y soñando con un final feliz para esta pareja tan querida. Lo que está claro es que el cariño, la admiración y el apoyo que reciben Kerem y Hande son inmensos. Y que su relación, ya sea amorosa, amistosa o simplemente profesional, sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores. En fin, la historia de Kerem y Hande en el fútbol y el live sorpresa de Kerem es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden amplificar los rumores, generar expectativas desmesuradas y crear una realidad paralela en torno a la vida de las celebridades. Es importante ser críticos con la información que consumimos, no creer todo lo que vemos en Internet y recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sentimientos y con derecho a la privacidad. Pero también es divertido dejarse llevar por la imaginación, soñar con la posibilidad de un final feliz y disfrutar del chismecito sano, sin invadir la intimidad de los demás. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande estuvieron juntos en el partido de fútbol? ¿Creen que el live sorpresa de Kerem fue una señal de que hay algo más entre ellos? ¿Creen que habrá reconciliación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber lo que piensan, leer sus teorías y conocer sus puntos de vista sobre este tema tan candente. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido con este análisis profundo de los rumores sobre Kerem y Hande y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que lo más importante es disfrutar de su trabajo, apoyarlos en sus proyectos y respetar sus decisiones personales, sin importar lo que pase en su vida privada. Para recapitular brevemente, hoy exploramos los rumores que circulan sobre la posible presencia de Kerem y Hande juntos en un partido de fútbol. Analizamos el supuesto live sorpresa de Kerem que alimentó aún más la especulación y vimos cómo las redes sociales pueden amplificar los rumores y crear expectativas desmesuradas. También recordamos la importancia de ser críticos con la información que consumimos, de respetar la privacidad de las celebridades y de disfrutar del chismecito sano, sin invadir la intimidad de los demás. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de este pequeño chisme, que les haya sacado una sonrisa y que les haya dejado con ganas de más. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, es gratis y solo toma un segundo, compártanlo con sus amigos y familiares, para que también se enteren del chismecito, y déjenme un comentario diciéndome qué les pareció. Me encanta leer sus comentarios, responder a sus preguntas y saber lo que piensan sobre mis vídeos. Y lo más importante, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchos contenidos interesantes, divertidos y originales planeados para ustedes, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse ahora mismo. Los espero con los brazos abiertos. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse curiosos y no crean todo lo que ven en Internet.